Amén. Un segundo. Ok. Buenos días. ¿Me escuchan? Perfecto, adelante. Buenos días, hermanos, queridos, llamados, recordados a todos los que están por fuera del país. El capítulo 26 de Hechos relata la presencia del rey Agripa como una especie de escuchar, ¿no? No fue un juicio, sino fue una antesala a saber cuál era el motivo de Pablo y cuál era el motivo de los judíos para tenerlo acusado o preso. Pero yo diría más que el capítulo 26 es una crónica sobre un tráfico de influencias. Ustedes me dirán, pero ¿cuál? Hay que recordar de que él en el año 58 cae preso y el tribuno Lisias lo rescata prácticamente de las manos de los judíos y lo lleva a Cesarea. Ahí estuvo por 2 años más o menos. Y el que hablaba con él era el procurador Félix. Tenemos que recordar que el procurador Félix, se llamaba Marco Antonio Félix, tenía un hermano que era el adjunto, el ministro de Hacienda del emperador Claudio. De hecho, pues manejar el presupuesto del Imperio Romano. Ese era el trabajo del hermano de él, que se llamaba Marco Antonio Palas o Palante, le decía también. En este caso, la esposa de Félix era Drusila. Drusila venía siendo hermana del rey Herodes Agripa II. Fíjate la situación. Y Félix siempre iba a la cárcel donde tenían a Pablo para solicitarle dinero. Era como una especie de pago de un soborno o algo así, ¿sí? Como siempre se estila en estos tiempos. No ha cambiado la cuestión. Luego termina el imperio con Claudio, viene Nerón. Y Nerón nombra procurador de Judea a Festo, Porcio Festo. Porcio Festo, viéndose en la necesidad de darle una carta hacia el emperador con unas pruebas o un cargo que pudiera acusar a Pablo, porque en realidad no tenía nada por escrito todavía, llama a Agripa. Y hay que entender de que Agripa II y todos los Herodes en ese tiempo eran los que escogían a los sumos sacerdotes. Entonces había una especie de contacto muy cercano entre el Sanedrín y Herodes. Y había una especie de pago de tributos de parte de los judíos hacia Herodes. Entonces era como una especie de tráfico de influencia, por eso que lo digo así, porque esta gente pues se negociaban ese asunto. Entonces, y la idea de los judíos era tomar la vida de Pablo y matarle. Ese era el objetivo de ellos. Tanto que nombran a un tal Tértulo y lo acusan. En los capítulos anteriores, lo acusan precisamente de unos cargos que ni idea, ¿no? Vamos a leer los cargos. Porque hemos hallado a este hombre que es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Eso fue lo que dijo el abogado Tértulo delante de Félix. Entonces, Festo también
llama a Agripa. Y Agripa II, pues, él, viéndose obligado también por los judíos, va y le escucha. Para entrar en el tema que nos interesa, y otro detalle. Drusila, la esposa de Félix, vamos a la historia, ella fallece en el año 79 en Pompeya, cuando el Vesubio erupcionó. Ahí terminó la vida de Drusila, la hermana del rey Agripa II. Volviendo al caso, Porcio Festo había declarado que Pablo era inocente en el capítulo 25 y solamente quería la ayuda de Agripa para la formulación de algún cargo para su carta. Y empieza Pablo hablándole a él, dice: bienaventurado soy, Macario, ¿no? Porque tengo a un rey delante de mí y le voy a explicar todas mis razones. Y se cumple lo que le dijo Jesús cuando le prometió que él iría primeramente a Roma. Él estaba seguro de que él iría a Roma. Entonces no tenía tiempo, miedo de nada, estaba resuelto. Porque le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como me has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Y él habló claramente con Agripa, hasta les puso los detalles. Hasta yo creo que nunca Pablo había hablado con tanta sinceridad delante de un rey. Y cuando le dice, por lo cual en el versículo 10 del capítulo 26, él dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, asesinaron muchos cristianos. Yo di mi voto. Eso no lo había dicho así claramente a nadie, hasta este caso. Él le había dicho que era persecutor y había tribulado la iglesia. Pero en este caso él dice: yo di mi voto para que lo asesinaran. Y fíjate que obligó a muchos cristianos a blasfemar en contra de Jesús. Nosotros estamos en ese dilema, en estas situaciones donde está nuestra fe. Ahí donde el detalle que nos llama a la reflexión hoy. Si nosotros pasamos por esas circunstancias, ¿declararíamos a Jesús nuestro Señor o lo traicionaríamos? Fíjate que en el capítulo 14 él dice: hay que animar a los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Esto que le está sucediendo a Pablo, si nos pasa a alguno de nosotros, yo creo que no, esto no es lo que yo no estoy buscando, esto es lo que yo no quiero. Y haríamos como Jonás, nos montaríamos en un barco en rumbo contrario a lo que Dios nos pide. Bueno, Pablo sigue relatando su conversión. Pablo le cuenta a Agripa todas las situaciones, ¿sí? Entonces exclama: ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué él dice esto? Porque él sabía que había mucho saduceo en la sala, que venían con el sumo sacerdote o venían de parte de él. Entonces él siempre tocaba el tema de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento y en los pergaminos que tenían los judíos, habían varias historias de resurrección de muertos. Voy a tocar un ejemplo. El de Eliseo, cuando resucita al hijo de la tsunamita. A los que hemos leído la palabra,
Eso fue un hecho trascendental. Elías, el profeta Elías, resucita al hijo de la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan de la viuda? Ok. Y aquel cadáver que fue lanzado en la tumba de Eliseo, que volvió a la vida al tocar los huesos del profeta. Esos hechos fueron innegables de que la resurrección de muertos es efectiva y es verdad. Pablo comienza a relatar su conversión, lo que hizo como perseguidor y como Jesús lo escogió como instrumento para llevar el evangelio de la salvación a todas las naciones gentiles de ese tiempo. Pablo insiste además en la resurrección de los muertos, por eso. En el versículo 24, Festo grita en la sala y dice: ¡Epa, Pablo! Las muchas letras, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué lo hizo? Porque se está dando cuenta que la audiencia estaba convencida de que el camino de la vida eterna, el camino a la vida eterna era por medio de Jesús, de salvación. Y muchos de los que estaban presentes ya no estaban en contra de Pablo, estaban con Pablo. Hasta el mismo Agripa, el rey. Entonces, él le dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sí? Eso lo dice la palabra. Pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Mas los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dichas estas palabras, Festo no tenía cosa cierta que escribir al emperador Nerón. Ningún gobernador hubiera enviado a un lunático, a una persona loca, a presentarse en frente de su emperador y menos en la corte del emperador. Con un caso de locura, no era digno, ni era un asunto que ayudaría a Festo en este caso. Agripa II sabía muy bien lo que hablaba Pablo. ¿Por qué? Porque él y toda su familia de Herodes el Grande conocían la cultura judía. De hecho, ellos pasaron muchos siglos junto con los judíos. Pablo estaba interpelando al rey Agripa. El rey Agripa salió, fue interpelado él, en vez de él interpelar a Pablo. El rey se levantó y no quería oír más del evangelio, no quería. Y le dice: casi me convence de ser cristiano. Casi me convences. Pablo dijo: ustedes me ponen las cadenas, pero son físicas, pero yo soy libre. Los que tienen las cadenas son ustedes. Nosotros tenemos que liberar a muchas personas de las cadenas, del pecado. Y Pablo continuó su lucha a pesar de las situaciones adversas que se le venían. Nosotros, ciertamente, somos de Cristo. Somos linaje de Abraham. Somos herederos de la promesa. Debemos hacer todo lo posible, a pesar de todas las tribulaciones y las cosas adversas que tengamos, llevar el mensaje del evangelio a los incrédulos. Y ese es el mensaje de este capítulo 26. Es una crónica para todos. Y verse de que
a pesar de que eso fue hace más de 2000 años, el tráfico de influencias, la lucha de competencias entre la gente para obtener dinero, favores. Los judíos querían a toda costa apoderarse de Pablo, pero no lo lograron, porque Pablo apeló al César, y el César era Nerón, el emperador Nerón. Bueno, hermanos, vamos a orar, reflexionando en este mensaje de esta mañana. Bendito Padre, gracias Señor por darnos esta oportunidad tan grande, este privilegio de llevar este mensaje a muchos corazones, muchas almas que tú escogiste ese instrumento, Señor, que fue Pablo, para que llevara este gran ministerio, esta gran misión, de dar a conocer a tu Hijo, testificando en muchos lugares y ciudades a tu Hijo Jesús. Bendícelo, Señor, bendícenos a nosotros, Padre, que en este momento pues escuchamos y entendemos lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y que nuestra vida siga manifestando santidad, vivamos en los frutos del Espíritu y que realmente seamos dignos, Señor, de alcanzar las promesas y tu reino, llegar al reino que tú nos tienes apartado para nuestra vida. Te pedimos todas estas cosas en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.